Queridos amigos, bienvenidos al segundo congreso de Podgaming, organizado por la organización Game Elch. ¡Vamos! ¡Bien! ¿Queréis una sala tranquila, no? Bien, bien, bien. Gracias por acompañarnos en esta charla. Hemos tenido un día de charlas interesantísimas, tranquilas. Quizá esta no sea la más tranquila de ellas. Tampoco era el objetivo. Porque es que después de comer, después de pasar esa barrera del sueño, si hacemos un poco chapa total, un poquito que sea... Bienvenidos a esta charla que se llama Nada es para siempre. Y permitidme que os presente a los que son hoy mis compañeros de camino. A mi izquierda... Que me aleje. ¿De él o de ella? ¿De mí? Perdona, es que claro, los streamers ya sabes que hablamos así. A mi izquierda, la voz más longeva de esta mesa, don Kiko Béjar. Un aplauso para él. No sé si lo de más longeva... Hombre, esta mañana en esta misma mesa se ha dicho que había gente que estaba construyendo el descampado del podcasting. Entonces, claro, una voz longeva, un tipo que lleva en la divulgación auditiva del videojuego toda la vida. Ahora con talento en bruto. Bienvenido. Gracias a todos. Segunda iteración que está en el congreso de Podgaming que se hace, Kiko Béjar que aparece. Mira, hoy repetimos todos, ¿eh? El año pasado estábamos todos los que habíamos en esta mesa. Tú estabas, pero de público. Estabas de público, ¿no? Estaba. A mi izquierda, mi queridísima Mandy Cotton. Un aplauso para ella, por favor. No oigo a Mandy. Porque no se me oye. No oigo a Mandy porque... Yo creo que ahora. Ahora sí. Oh, hombre, fantástico. Buenas ¿Qué tal? tardes a todos. Un añito más, ¿no? Encantado de estar aquí sentado a tu lado. Gracias, igualmente. Ex-podcaster Ex. por ahora. De momento. Solo digo eso. Sí. Lo tiramos, ¿no? Tiramos. No hombre, tiene podcast. No, de momento no tiene podcast. Está soltera de podcast. He dicho de momento. A mi derecha, desde Pixel Perfect, mi querido Daniel Turienzo. Bienvenido. Un aplauso para él. ¿Saludo normal o saludo como tú, en plan, a despertar a la siesta? Vamos. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Qué susto me ha dado, la madre Qué que placer estar aquí con todos vosotros, con ¿Cómo se nota que gente eres un ilustre hombre en el de público, radio? como Sergio Palacián, Sonia Herranz, tú y demás invitados de la porque no te conferencia. saben ningún nombre más. Claro. Bueno, bienvenidos. Es un poco, ya sabes, la filfa, ¿no? He llamado yo, egoístamente. Esta charla Nada es para siempre porque a todas las charlas que hago en los últimos años les pongo canciones ñoñas de los 90. ¿Y por qué? ¿Por qué no? No, os voy a explicar la premisa de la charla de hoy. El otro día, en un grupo lleno de podcasters, todos admirables, todos selectos, todos gente de bien, estaban hablando de la longevidad, lo que perdura un podcast. Cómo ahora el modo de consumo en nuestro medio, que es el videojuego, se ha vuelto, pues quizá más rápido. Se le mal llama fast food, pero no quisiera llamarlo yo así, sino que es un consumo más inmediato, donde la noticia pronta es muy importante. Y en esa discusión había cosas muy interesantes, como el podcast, por el hecho de ser no siempre en directo y tener un formato que permite ser más sosegado, podría enfocar su contenido a contenido más especializado o al menos más madurado, ¿no? Y yo me reflexionaba, vale, habemos ¿cuántos podcasts de videojuegos, David? ¿Tenemos el dato de cuántos podcasts de videojuegos somos? Yo que sé que el otro día se presentaron 1085 podcasts en la categoría videojuego, rol y anime, en la categoría de iVoox, ¿vale? Los premios iVoox el otro día, que nunca ganamos los de videojuegos, por cierto, siempre ganan los de otras cosas. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? 1085, o sea, hay muchísimos podcasts de videojuegos, profesionales, amateurs, con más oyentes y con menos oyentes, y hay un hueco para todo el mundo. De hecho, yo empecé rejugando pensando en que algún día mis hijos escucharan ese contenido y tuviera algún valor. Y reflexionando sobre eso, claro, los podcasts que se graban hace 10 años y que están ahí, pues pueden tener cierto valor o no. Porque, claro, el contenido que tú ofreces es el que sabes hasta ese momento. Pero hace 10 años seguramente sabríamos menos cosas que ahora. ¿Y por qué se hablaba en esa conversación también que el podcast inmediato tiene un valor menor? Y yo les quería preguntar a mis compañeros de mesa qué opinaban al respecto de este tema, sobre la longevidad, sobre cuál debería ser
un enfoque óptimo para un contenido, para el que cada uno ofrecéis desde vuestra plataforma. Y voy a empezar por Kiko Béjar, pero no porque lo quiero muchísimo, que también, sino porque es el que más tiempo lleva en esto. Entonces tendrá una perspectiva pues muchísimo más a largo plazo, claro. Lleva toda la vida en esto. Madre mía, me toca abrir el melón, ¿no? Hombre, claro, siempre. ¿Tú Vale. te has dado cuenta de que cada vez que hacemos una charla tú y yo siempre empiezo por ti? Sí. Correcto. Sí. Claro, porque quieres quitártela rapidito, ¿no? Te meto aquí toda la charla y fuera. No, Ya te veo, ya. Sí, yo estoy encantado. Yo estoy aquí hasta dar los premios. Bueno, a ver, mi opinión con la perspectiva del tiempo es que creo que tenemos que aprender a adaptarnos. Adaptarnos a cada momento. Quiere decir que para que un podcast, un capítulo que grabemos hoy, ¿de verdad alguno tenemos la pretensión, aparte de que queremos que nos lo escuchen, no sé, nuestros hijos, Sí, familiares es un y poco demás, ensoñación. que dentro de 10 años alguien le vaya a dar al play con la cantidad de contenido que hay, no solo de podcast, en todos los sentidos? Yo creo que tenemos que centrarnos más en el, como dice aquel, el aquí y el ahora, en que el capítulo que estás publicando realmente, por un lado, te satisface, por otro lado, crees que va a satisfacer a quien cada semana, cada día, con cada cita te sigue, pero plantearte, no, es que no quiero pensar en los de ahora, quiero pensar en los de dentro de 10 años. Creo que, o sea, bastante tenemos con sacar adelante un capítulo con la asiduidad que lo hacemos como para meternos en según qué berenjenales. Creo que no tiene ningún sentido, porque por otro lado, ¿alguien sería capaz de poner la mano en el fuego de cómo va a estar el tema del podcast dentro de 10 años? No, de hecho no es parecido a cómo era hace O 10 cómo años. era hace 10 años. Entonces creo que es meternos en un berenjenal que sinceramente... Y luego, aparte, ¿qué contenido vas a dar que tenga valor dentro de 10 años? Lo puedes hacer a lo mejor siendo videojuegos retro, ¿vale? Videojuegos retro, obviamente, hay programas, hay podcasts que tocan el videojuego retro y efectivamente tiene un valor maravilloso. Este sí, me lo podría guardar porque, oye, es mi juego, me ha tocado la vena por lo que sea en mi vida y obviamente quiero volver a escucharlo. Pero creo que como objetivo... Vamos, particularmente no me lo planteo como objetivo y me cuesta pensar, ¿no? Que haya alguien que se plantee, no, es que dentro de X años me gustaría que se... Ya. Y cuando digo que hay que saber adaptarse es que efectivamente estamos en una época, yo creo que ya lo comentábamos también el año pasado, estamos en una época, hace unos años nos daba tiempo a terminarnos todos los juegos, a poder jugar al último y demás. Nos daba tiempo a terminarnos todos los podcasts. También. Y ahora es imposible. Antes decía, bueno, pues yo me los he acabado todos. Ese es el tema. Entonces ahora mismo ya no estamos en esas. Quiere decir que hay que intentar al final pues ser fiel un poco a lo que tú te has marcado con tu podcast, saber que en el momento tiene un valor y oye, lo que tenga que ser dentro de 10 años ya hablamos y nos ponemos a hacerlo, ¿no? Claro. Esa es mi opinión particular. Claro, Luego ya claro, cada claro, uno que opine. Y Mandy, ¿qué le parece en cuanto a...? Porque iba a decir antes también, el público que escuchaba podcast hace 10 años, que entre los que nos encontramos muchos y que muchos se han plantado su podcast por delante. La pregunta es, señor, por favor, el señor de rojo. ¿Pero usted quién es? ¿Usted quién es? Que es el que paga. Ah, que es el que paga. Hostia, perdón. Dime. ¿Vosotros escucháis podcast de hace 10 años? Cada vez menos. Por eso es interesante, porque antes era mucho más fácil encontrar un podcast, voy a ir al videojuego clásico, como decía, y por no hablar de Rejugando, hablemos de Club Vintage o un análisis de Game Over pero eso ahora cada vez hay menos tiempo. Cada vez cuesta más irte atrás y encontrar. De hecho, me pasa a mí cuando viene un entrevistado a Rejugando y dice, bueno, voy a ver qué dijo en no sé qué programa. Vas, lo buscas y no vale. Ese contenido ya está caducado. A veces, no siempre. Pero vamos a preguntarle a Mandy, que seguro que tiene la clave. Bueno. No sé. Pero es que este señor, que se te paga, ¿no? Este señor se ha metido en medio de la charla y digo, bueno, pues vamos a darle bola. Venía para acá, tú sabes que yo tengo muchas horas de coche de casa. Correcto. Aquí, ¿verdad? Y venía Yo viniendo también, aquí, No puedo parar. viniendo hacia acá, escuchando música, me vino y dije, es que en realidad con la música es igual. Correcto. Yo recuerdo los álbumes de cuando yo era pequeña y escuchaba los álbumes enteros y me sabía todas las canciones. Ahora escuchamos una canción que escuchamos en Apple Music, en Spotify, en la radio, y dentro de 2 semanas esa canción ya no vale. Y los artistas sacan discos completos que no escuchamos. Ya no hay Entonces, rockstar. yo creo que el problema es que hemos llegado a un momento
de la cultura de la inmediatez. Esto nos vale ahora y lo que vale ahora dentro de un mes ya no vale. Ya no sirve, ya está pasado, ya no lo escuchamos. Y en el podcast es muy así. Es muy, bueno, este programa lo hemos hecho hoy, pero dentro de 2 semanas este programa de mí ya no me vale. Claro, mucho de la actualidad. En el mundo del videojuego es muy así. Tenemos un juego, otro juego, uno detrás de otro. Y en realidad ni jugamos a nada, ni disfrutamos. A mí me regalaron el Ice Climber y me lo pasé 3 veces, cada vez más rápido. Y ahora llega y dice, es que no voy a intentar ni el platino, ¿para qué? Es que tengo esperándome 20, ¿no? Yo creo que el tema es cómo ha cambiado, no el podcast, es cómo ha cambiado la sociedad y la visión del entretenimiento que tenemos, que no tiene nada que ver con lo que teníamos antes, que disfrutábamos en realidad más de las cosas. O al menos la visión que yo tengo. ¿Has visto cómo he dicho que tenía la clave? Pues yo sabía que tenía la clave. Sin embargo, hay podcasts por temáticas que últimamente se llevan mucho, no diré nombres, algunos estáis por aquí, que emplean episodios a una temática que caduca menos, efectivamente. No está caducada a las 2 semanas, pero quiero preguntarle a la línea Turienzo, que también sabe algo de esto, por lo que sea, ¿cuál es su opinión al respecto? A ver, que os quería contestar a cada cosa que habéis dicho y no, como no tiene el micrófono mirando para acá, no os puedo interrumpir, con lo cual tengo un nudo mental de todas las respuestas que quiero dar, más lo que quería decir, más lo que me acabas de preguntar, que si queréis os podéis ir, porque me puedo tirar aquí. Bueno, a ver, uno de los lemas nuestros en el programa, que no vengo aquí a hacer publicidad de ningún tipo, que se llama Pixel Perfect Videojuegos. ¿Qué programa? Esto- Nominados a Mejor Sonido. No, ganador el año pasado, pero hemos empeorado de tal manera muchísimo, que ya no aparecéis. no aparecemos. Es gracias a la gente que ha votado, Desde aquí. Eh, Mira cómo se ríe el oyente. gracias a la Asociación de Sordos de España que ha votado por los podcasts de mejor sonido. Tenemos el lema de todo cambia, nada permanece, y aquí estamos nosotros para contarlo, eso decimos siempre. Entonces, claro, nosotros realmente no creemos para nada en la longevidad de un podcast. Creo que hay mucho de medirse las pollas con esto, ¿no? En el sentido de que nosotros estamos opinando Pura. nosotros somos unos pequeñitos opinando del arte de otra gente que está desarrollando cosas gigantes, del trabajo de cientos de personas trabajando durante años para ver muchas veces hacer juegos que, siendo buenísimos, no son memorables y no están en la retina, como para nosotros querer que abriendo un micrófono y dando nuestra opinión sobre el trabajo de los demás creemos algo memorable, ¿no? Es imposible. En nuestro podcast es de actualidad, no, o sea, al final somos entertainers, es muy difícil hacer algo memorable, pero creo que se puede. Lo que pasa es que para hacer algo memorable tiene que ser algo, sí, bastante específico. Si es temático, mucho mejor. Mucho más trabajado también, claro. Y lo que decía Mandy tiene mucha razón, ya no hay rockstars, o sea, ya hagas lo que hagas, aunque tú lo que hagas sea memorable, no va a quedar en la retina. La retina ya no es tuya, la retina es de los algoritmos. Entonces tú puedes hacer algo en YouTube, ponerlo en YouTube, y YouTube va a decidir si eso es memorable o no. Si lo es, va a seguir saliendo y se convertirá en memorable. Si lo ha sido y es de una temática, si tú quieres, si haces un documental de puta madre de la Sega Saturn, va a seguir saliendo durante los próximos 20 años. Pero no lo va a decidir quien lo busca, lo va a decidir quien da los resultados, ¿no? Y eso es en YouTube. Luego, en el tema, tenemos un problema con el tema podcast de la enjundia tan rara que hay de cada plataforma, que ahí ya hacerse menos memorable es prácticamente imposible, ¿no? Porque como no sea, aunque busques de algo específico, el jaleo Y a veces no sale. y el posicionamiento es tan aleatorio muchas veces, dependiendo de cuál sea tu host y todo eso, que es difícil. Pero creo que se puede, porque nosotros hacemos un programa de actualidad y, sin embargo, tenemos un episodio en concreto que se escucha muchísimo más que los demás. ¿Cuál es? Es el especial que hicimos este año de Game 40. Ajá. También claro, porque coño, ese es el único que no es de actualidad y sí que ha tenido más tarde. Que eso que dice Dani, que tampoco lo había pensado yo, o sea, acabas enterrado, el algoritmo te entierra, o sea, no, las plataformas te entierran, no solo YouTube, pero que yo no lo había pensado. Evox te entierra, Evox por poner como plataforma principal, pues podríamos decir Spotify o Apple Music. Apple Music, bueno, no lo haremos. Te entierra vivo, pero te entierra en días, da igual que el contenido sea un juego retro que se va a escuchar dentro de 5 años o el episodio 192 de Rejugando grabé ayer.
a los 4 o 5 días dejas de aparecer. O sea, a no ser que tú seas una entidad muy visible en redes sociales o tengas el apoyo de una gran revista detrás, te entierra vivo. Esto no... ¿Pero por qué? Porque las propias plataformas son las que nos han llevado a la inmediatez. Eso Es tiene mucha es la base, razón, ¿eh? es que es la base de su Mucha negocio. razón. Quiere decir, ¿qué le vamos a pedir? Que esté en contra de... O sea, al final dicen, vale, yo puedo mantener o puedo mostrar más este capítulo, me va a dar X, pero sé que la novedad me da esto. Sí. Y es su negocio. Y es real, ¿eh? Al final el tema está en que la tecnología, las plataformas han democratizado el que pueda existir el ecosistema de podcast, pero tenemos un problema. Quiere decir, la batuta no la tenemos nosotros. No decides. La tienen ellos. Claro. La tienen ellos. Juega con sus sentido. reglas. Con lo cual, ¿por qué un capítulo en concreto o un podcast va a ser más perenne que otro? Por lo que quieran decidir. Es verdad. Y contra eso, ahora mismo no hay posibilidades, porque claro, todo esto se tiene que ir desarrollando. Que al final es muy curioso, ¿no? Este tipo de negocios yo soy el intermediario, al final son el intermediario. Nosotros creamos el contenido, nosotros consumimos el contenido y ellos están en medio. Y son los que se quedan con el negocio. ¿Cuánto va a durar esto? Buena pregunta. Esa sí que es una buena pregunta. A mí me parece muy guay que no haya que haya inmediatez. O sea, en el Dani, sentido de... David, Sí, David, no, claro, ahí estamos. O sea, en el sentido de que de acuerdo, yo por supuesto. cuando hemos entrado en YouTube, cuando tienes 20 views, si no hay ese concepto de que esto ya y vamos a ofrecerte cosas nuevas, nunca jamás te enseñarían, ¿no? A los nuevos, a los que entran nuevos, nunca tendrían una oportunidad. Porque si hay un Rockstar, siempre va a estar, que lo están, ¿eh? Quiero decir que siempre que pones, te va a salir Jordi Wild, no te voy a salir yo. Adrián Suárez. Pero también pero si has visto 4 cosas ya, pues ya puedes, deja hueco también a los demás, ¿no? Pero aparte, una cosa, qué triste sería para quienes hacemos podcast. Me voy a pasar meses preparando un capítulo que creo que quiero que sea memorable y no voy a publicar más. Pero si lo que nos da la vida es el capítulo semanal o el capítulo, en fin, con la periodicidad que lo tienes. Me representa eso, o sea, Quiere estar decir- preparando con toda tu ilusión y luego llegas y... No, como ya he publicado a ver, no, es que creo que dentro de 5 años, pero no, vamos a ver. Aparte va contra natura, quiere decir, así ni vas a hacer una comunidad, ni vas a hacer una audiencia, ni nada por el estilo. Claro. Es el día tras día. Todos sabemos cómo se va creando una audiencia de un podcast y una comunidad. Es al principio, quien te escucha por primera vez se tiene que hacer con tu rollo, tal, hasta que llega un punto, como decían esta mañana, que hay expresiones, coletillas que te salen y demás que te las sueltan a la cara. Sí. Y además a la gente le encanta. Entonces, así que cuanto más veces eso te no lo vas a conseguir intentando hacer el capítulo memorable. Eso lo vas a hacer con el capítulo a capítulo, con la semana tras semana. Dime, Mandy. Estamos ahí... Porque escuchando a Dani, escuchando a Kiko, realmente el sistema que tenemos ahora es más democrático que lo que teníamos antes. ¿Es más igual para todos? Es que yo creo que no. O sea, hemos llegado a un momento en que en realidad el que más, excepto en casos contados, el que más visualizaciones tiene es el que más paga. Tú pagas para que te vean. Tú pagas para tu presencia en redes. Yo pago por mi tic azul de Twitter. Elon Musk, un saludo. Exacto. Sí, nos escucha siempre. La cosa es, ¿cómo de democrático es esto? ¿Cómo realmente nos favorece como creemos que nos favorece? ¿Se premia el talento o se premia que paguemos? Porque al final los que ganan siempre son los mismos. Estaba pensando que cuando en Rejugando hacíamos programas cada 15 días con suerte, que nos pegábamos unos curros porque rejugábamos a todos los juegos, hacíamos un análisis de 32 páginas, 50 páginas. No, nos pegamos unos curros de la hostia. Y cuando publicábamos, pues siempre iba bien, ¿no? Pero era con una constante, pero a los 2 días te enterrabas ahí en iVoox entre los Topal y toda la gente que sí escuchaban. No, yo no he dicho eso, lo has dicho tu feeling. Y tú no grababas hasta los 15 días después porque te estabas currando uno nuevo. Y claro, cuando también asumimos la vertiente de actualidad, la que Rejugando también tiene ahora, vimos
como el otro lado, ¿no? Como el otro horizonte de decir, hostia, cuando publicas toda la semana es un contenido, por supuesto, mucho menos trabajado, que se curra, pero no tanto ni muchísimo menos. No vale la semana siguiente, pero con muchísimo menos esfuerzo, que es lo que estás diciendo tú, no se está premiando el esfuerzo, con muchísimo menos esfuerzo. ¿Qué me quieres decir con eso de teníamos, los programas de actualidad? Yo tengo uno. ¿Payaso? Oye, señor, yo tengo te uno. reviento. Yo tengo uno. Pues, ¿tú qué hablas? ¿En Game 40 qué hablabas tú? Pero si yo no hablaba en Game 40, si era el programa de este señor. Bueno, había que hablar de lo último de lo último. Porque, Sí, vamos, sí. a no ser que fuera ahora en prensa escrita, a no ser que sea retro gamer, o escribes de lo que está a punto de salir y de lo que acaba de salir, o te comes un mierda. Y era una sensación lo que dice, no era necesario currárselo tanto para tener las mismas recompensas o más. Hablamos de recompensas como no es dinero, ni siquiera escuchas ese feedback. Es que te contesta mucha más gente, porque lo que ha dicho Kiko es importante. Generábamos muchísima más comunidad más rápido. Porque si alguien venía y te decía, no, he escuchado tu programa que hiciste de algún juego de Master System hace 3 años. Yo no me acuerdo del programa. No me acuerdo. Honestamente, no me acuerdo del programa. Entonces, no hay casi iteración y ahora es instantánea. Además, muy instantánea, porque los que también lo hacemos en directo, que eso también ha cambiado un poco el paradigma de la reciprocidad. Cuando lo hacemos en directo, el feedback está ahí, está en la pantalla, está apareciendo mientras estás haciendo el programa. Y el esfuerzo, obviamente, es menor. Pero es que la audiencia ha cambiado mogollón también. Porque antes, no digo que se valorara más, pero era más aceptable en los podcasts escuchar el Game Over de la semana pasada, el Café Lock. Estoy hablando de la gente que llevamos muchísimos. Y tú escuchabas el Arcadia Gamers de hace 2 semanas, pues era igual de válido que la semana que, ¿sabes? Porque el análisis que se hacía a lo mejor era de un juego que había salido hace 4 semanas y tenía miles de descargas, mogollón de feedback, pero el público ya no funciona así. No sirve. No, el público ya no funciona. O sea, entienda, por lo menos la parte que ve Rafa Valencia del público. Pero ya no funciona. es que ahí quería ir yo a lo que preguntaba Mandy, de lo que sacabas del tema de la democratización. Yo cuando empecé en esto, y creo que Kiko igual, te tenías que buscarte la radio donde empezar como fuera, que era una mierda de prácticamente radio patio, o te tenías que ir, como le pasó a Kiko, fuera de tu ciudad muy joven, a buscarte la vida, y era la única manera de coger micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí si se daban las circunstancias, podías llegar a un micrófono de 200, 300 o 500 mil oyentes, pues sí, eso te va a pasar con podcast en la puta vida, salvo que te des el campanazo, que ya creo que igual que, o sea, que decíamos, no hay rockstars, los rockstars de YouTube ya están, ya no va a haber más, pero tienes la posibilidad de crearte un podcast que no te va a escuchar ni tu abuela al principio y vas a hacer una comunidad pequeña, pero es la tuya, tío. Sí, Quiero decir, sí. O sea, es mucho más democrático, hay miles de subnichos donde desgraciadamente tenemos poca fuerza para llamar a Sergio y decir, oye, pásame unas claves, joder, para Sergio analizar pasa un claves, juego. Sergio pasa claves. Tony pasa claves, mejor dicho. Sergio no pasa. Claro, soy 1080 y ya no doy ninguna. Estoy cansado de piratearte, joder, por una vez quiero hacerlo legal, sin pagar, pero legal. ¿Sabes que un 70 y tantos % de programas de videojuegos no llegan al capítulo 11? Sí, Es un dato interesantísimo. El 70 y tantos %. Eso es una cosa súper amplia. Porque es como, bueno, me peleo. Yo y Dani hacemos un podcast. Dani y yo, por lo que sea, partimos peras. Porque opinamos completamente distintos. Se nos ve. Él se va a hacer el programa, yo hago el mío. Los dos hacemos, sí, a ver cómo nos va. Y luego los dos a tomar por culo. Sí. Y se acaba. También puede estar en campanazo metiéndote en un sarao. Claro. Te metes en una polémica que te cagas. Sí. ¿No? Coges y que se viralice mucho. Por eso. No por lo que sea, ¿eh? Tú hablas desde el desconocimiento absoluto. Nada que... Yo te llamo payaso porque quería buscar la gresca y que esto de alguna manera hay que viralizar. Sí, porque esta mañana han dicho aquí que todos los podcasts somos como una pequeña hermandad. Bueno. Y Pero no, luego hay ahí sus salsitos. Obviamente no, Sí, claro. obviamente no es verdad. No es verdad. A mí Pixel Perfect no me toca... A mí me molestan realmente. No, pero nos cuestan... No ríais, hombre, que no me molestan. Debería. Sí, nos cuesta, con toda la oferta que hay, o haces, o sea, o algo hace clic en la gente y empieza el boca a boca a ganar, para que lo que estaba diciendo Keiko, que te cojan tu rollo, tus coletillas, tu manera de hacer, o si no te
te comes un torrado. Es muy difícil. O sea, yo el año pasado lo comentaba con vosotros cuando estábamos en la mesa. Digo, yo alucino, pues yo llevo 10 años con Rejugando, pero no empezaría un proyecto de videojuegos ahora en podcast ni de coña. Porque me parece... No, Pero yo cuando... Va por alguien en concreto. Exacto. Hemos Lo digo, hace yo que sé, poco, tal. No, pero luego hay ejemplos que me desdicen, ¿no? Y hay podcasts que hoy van a ser nominados o premiados o tal, que llevan poquito tiempo y lo petan. Pero tanta gente que no puede llegar, y son productos buenísimos. Son productos que dicen, ¿por qué esta gente no tiene un montón de apoyo? Hombre, hay una de las cosas que has dicho que es así, es que era una... Solo una. Había un 70 y pico, pero realmente la cantidad que había de episodios de eso que tenían uno o dos, son enormes. Pero esto es porque hay mucha gente que se me... A ver, es verdad. Persistir es... O sea, cuando hay quien se alguien mete en esto persiste- pensando que esto es, le doy a grabar, subo, me quito un ratito. Va así, ¿eh? Y como lo que veo desde fuera, porque claro, al final nos encanta solo ver lo que se ve desde fuera, no conocer las tripas de las cosas, es, pues yo también soy capaz y lo quiero hacer. Y cuando te metes en la jarana Ay, amigo, y llevas 3 Ay, amigo. semanas, dices, no. Y mirando datos Por todos los aquí, días, porque todos los días te rayas. pero ¿dónde están mis 100.000? ¿Dónde están mis 100.000? Si yo pensaba que el primer día ya son los 100.000. Sonia te mira con cara de susto. No, ni mucho menos. Oye, hay una cosa, de todas formas, viendo un poco, a ver, en general el Congreso, yo creo que hay que lanzar también mensajes positivos sí, señor, sí, hacia señor. lo que hacemos desde el podcast. Los cambios, yo creo que nos están beneficiando. Estamos en un momento, cuidado también, en el que ¿qué tiene más valor? Salir en un canal donde puede haber miles y miles y miles en cuanto a audiencia, pero que a mí me interese que lleguen sea un tanto por ciento muy pequeño, o en esa audiencia que tiene un podcast que hasta imita cada vez que respiras y tal, y llegas a ellos de una manera... pantanoso este, ¿eh? No, es que en ese sentido, vale, tú puede ser que solo tengas, me da igual, 500, ¿vale? Pero son 500 fieles. Sí, 100%. Eso Son es verdad, eso es 500 real. que tú les Muy prescribes real. de manera directa. Y cuando una marca lo que quiere es coger y decir, ya, si está muy bien, si yo puedo ahí y voy a salir por todos los lados, pero luego realmente el retorno de yo esto que hago, esto realmente a mí me impacta, es que a lo mejor me impacta más ir a esos 500 Sí. porque son fieles. Sí, gente con un engagement Efectivamente. de cojones, identificadísima. Y eso, estos micronichos cada vez tienen más valor comercial. Prefiero que por lanzar mensajes también de optimismo. Claro, En este claro. sentido, creo que estamos yendo de la mano de donde está cambiando la comunicación. Está cambiando a 1000 por hora. Y es verdad que antes lo que primaba es que se me vea por todos lados. Ahora ya no. Ahora es que se me vea donde quiero, que me vea quien quiero que me vea. Sí. Esto es lo que me interesa. ¿Quién consigue eso? O sea, no me digáis No. que no hay ahora mismo... O sea, sin duda el podcast es la manera más directa de llegar a la audiencia. Porque ¿qué hacemos cuando escuchamos un podcast en la mayoría de los... menos cuando hacen un desplazamiento en el coche? Hacemos así. Esto llega aquí. Me llega de quien tiene... Me ha ganado la confianza de que mi tiempo, que no lo tengo, se lo dedico. Incluso aunque el podcast tenga capítulos de 3 horas, se lo dedico. ¿Cuánto vale que seas capaz de impactar a una persona de esta forma? Vaya. Por cada una, ¿eh? Vaya. Esto es algo que cada vez se plantean encima de muchas mesas. De decir, hostia, espérate. Porque al final luego lo que hay que ver es el resultado final. Yo creo que ahí el podcast tiene mucho que decir todavía. Está diciendo, pero tiene mucho que decir. Hombre, si cada Me vez gustaría somos que más. nos quedáramos Claro. un poco con ese mensaje. Hombre, claro, no, y además el mensaje positivo en general de todo el Congreso, el mensaje que queda es que esto, pese a que hay cada vez más experiencia y podemos ver las cosas de muchas perspectivas, es cada vez más grande. De hecho, vamos a lo concreto. El Congreso del año pasado fue el primero, hoy habemos aquí duplicando, y si me da no, David, que me corrija, la gente que se ha venido a acercar, a saludar a unos, a otros, a patrocinadores apoyando el evento, o sea que como comunidad esto sigue creciendo. Sí, Claro. y que si aquí estamos 50, pues de los 50 son 50 comunidades que Correcto. están haciendo que nosotros hagamos otra comunidad, y gracias a los que estáis montando esto, al final es una comunidad enorme con sus diferencias, pero bastante unida, y que sí, es verdad que habrá algún rifirrafe, pero en general hay una unión entre todos Sí, estupenda, eso, mucho más cruce, que en otros sectores, muchísimo más que en otros sectores. muchísima Amplio, colaboración, amplio. mucho
Es importante, porque hay colaboraciones. Amor al medio y amor a lo que lo une, que son los videojuegos y la comunidad. Para mí lo más importante, que al final lo que decía Kiko. Sí. Pueden ser comunidades pequeñas, pero están súper cohesionadas, súper adheridas entre sí, súper apasionadas, súper fieles. Sí. Que hablaba antes de YouTube. En YouTube puedes dar un pepinazo cualquier día y al día siguiente comerte la mierda. Y en podcast Bueno, no te los- pasa eso. Tienes un exacto. crecimiento lineal. Orgánico. La gente se queda. Exacto. Y es tu familia. Y eso lo que a nivel comercial y a nivel comunidad es espectacular, claro que sí. Pues nos cuentan Mandy, a mí me cuentan Mandy que hace, no sé, a mí hace 5 años me dicen, va a haber un congreso de podcasting solo de videojuegos y va a haber 90 personas viendo una charla, solo podcasting, no que sea dentro de un evento que a veces pues hemos llenado salas más grandes porque es un evento como la Madrid Games Week. No, un evento solo de podcasting. En Elche, que es una ciudad que mola muchísimo, lo digo yo, llevo aquí 40 años, mola muchísimo, pero no es el centro neurálgico de España, por una cuestión que no entiendo. Y ha venido la gente a vernos. Con gente de pie al fondo, ¿eh? Gente de pie al fondo, o sea, sí, exactamente. Que hay que narrarlo, efectivamente, para que los sponsors vean que... A mí me lo cuentan Yo no me lo creo tampoco. y yo no me lo creo. No. Sí, yo empecé a hacer podcast en modo como si fuera de broma, ¿eh? Hombre, claro, yo creo mucho. Antes esta mesa han contado. Mira, os estaba contando Carlos. Carlos está diciendo, no, yo me junté con Edu, vamos a grabar. Míralo, y ahí está Kanagawa, que está en todos los lados, nominados y todo. Sí, yo creo que empiezan un poco de broma. Muchos podcasts. Y por suerte, pues se semiprofesionalizan. Es que hablar de profesionalización en el podcast me turba un poco. Pero se hace más serio, quizá, se lo plantean más en serio, empiezas de broma, estás contento con tu trabajo, estás contento con tu comunidad, por pequeña que sea o por grande que sea, y te animas y te vienes Quieres arriba. mejorar y quieres hacerlo mejor y tener mejor equipo y Efectivamente. sonar mejor y llegar un poquito más en Y te profundidad. planteas también esos contenidos que duran, a lo mejor, si estás haciendo un poco de actualidad, pero puedes hacer como tú dices, un especial. Un especial de una temática, un especial musical. Yo hago ahora muchas entrevistas. Las entrevistas caducan menos, pero hay material que trabajas un poquito más. Pero si no tuviera lo de la actualidad, ¿sabes? Si no tuviera lo del el feedback de la gente que te escucha hablar del videojuego de la semana, del que estás analizando y tal, pues otro seguramente no lo haría. Porque no me escucharía, por desgracia para mi equipo, nadie. Oye, que habrá que dejar gente hablar más, ¿no? Digo yo. Sí, porque creo, Se acaba después esto. de esto, ¿qué es lo que había? ¿Dónde está el organizador de esto? Bueno, Borracho. bueno, podemos hablar del organizador ahora que no está. Es un borracho. Porque teníamos que estar a las 4. Perdón, ¿has dicho el dato? Es un borracho. El dato de la... He ido a por agua ahí a ver si me podía y solo hay cerveza. El dato... Es increíble. ha sucedido. Lo agradezco, pero... No iba a darle las gracias, ¿no? Iba a contar que tiene que presentar esta señora y don Manuel Luis Mena, podcaster de altura, una entrega de premios, pero hay una charla más, ¿no? Sí, ¿Hay una charla más? Sí, hombre. claro. Ayla. Sonia. Pero no podemos ahorrarnos, así que yo voy a pedir, por favor, un aplauso para Daniel Turienzo, otro para Kiko Béjar, uno fuerte para Mandy Cotton. Y uno más fuerte para Rafa Valencia, por favor. Se os quiere. Recibid un saludo de Rafa Valencia y chao.